Ahora continuamos, ¿sí? Un ratito. Se me fueron cayendo muchos soldados en el camino. Arrancamos con 23. Se venía ya iba a comer, profe. ¿Cómo? Se venía iba a comer. Claro, no, como si yo no tuviera hambre también. Bueno, a ver. Bueno, somos los que estamos. Y sí, está bien. Y hay que seguir adelante. Y es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Bueno. Se van a... Somos lo único que vamos a probar la materia. Bueno. ¿Qué quieres decir? ¿Que con la asistencia alcanza? No. Bueno, a ver. Continuemos en donde estábamos, ¿sí? Nos queda un ratito. Vamos a tratar de afinar el lápiz con esto de la habilidad motora. Estábamos en que había 3 tipos básicos de habilidad motora básica. La primera ya la habíamos mencionado, que son las habilidades o las conductas motoras locomotivas. Piensen en esto, que es el trasladarnos de un lugar al otro. Estábamos en las manipulativas, que sí o sí tiene que haber un objeto que manipular, un elemento, y que básicamente estas se basan en el proceso este que se dio cuando eran bebés de la motricidad de la mano. Básicamente, cuando hablamos de ellas, son el lanzar, el pasar, el recibir, el driblear, el golpear cosas con el pie o golpear cosas con otro elemento, por ejemplo una raqueta, un palo de hockey, lo que sea, algo que nos permita golpear otro elemento, o el golpear con la misma mano también. El rodar cosas, no estoy hablando del cuerpo ahora, rodar cosas, elementos, hacer girar cosas, elementos, son todas conductas que requieren sí o sí de un elemento o de un objeto que manipular, ¿sí? Y por último están las conductas motoras no locomotivas, que básicamente se sustentan en esta motricidad general de los bebés. Y acá la autora, porque yo siempre me baso en este libro, en Aprendizaje Motor, Maduración y Desarrollo, la autora incluye el saltar dentro de lo no locomotivo, ¿sí? Hay muchos otros autores que incluyen el salto dentro de las habilidades motoras locomotivas. El criterio básicamente es este. Cuando vamos al supermercado no vamos saltando. Cuando nos queremos ir a caminar por donde sea, no vamos saltando. El salto no es una conducta motora que los seres humanos utilicemos para desplazarnos, para movernos, para ir de un lugar al otro. Otras especies sí, nosotros no. Por eso la autora lo incluye acá. Otros autores lo incluyen en otro lugar, no importa. El tema es saber y tener claro que es una habilidad motora básica y que tenemos que proponerla en nuestras clases para que todas sus variantes sean apropiadas. ¿Qué habilidades motoras constituyen este grupo? Como dijimos, el saltar, según la autora, el empujar, el traccionar, el colgarse o suspenderse, el balanceo del cuerpo, puede ser parado o puede ser colgado de otro lugar, el trepar, el reptar, bueno, y son todas conductas que no nos permiten movernos de un lugar al otro. Clarificando un poco esta clasificación, entonces nos encontramos con 3 tipos de habilidades motoras básicas. Las habilidades motoras básicas locomotivas, en las que las principales es el correr y el caminar, pero que aparecen otras y hay otras, y que podemos incluir también esto de esquivar cosas corriendo o caminando y el atrapar a otro o a un objeto corriendo o caminando, ¿sí?
acá algunas de las diferentes variantes: correr y caminar a diferentes velocidades, ritmos, direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, con paradas, con detenciones, con arranques, con cambios de direcciones, con cambios de velocidad. Luego, por otro lado, tenemos las habilidades motoras básicas no locomotivas. Los saltos, según la autora, están incluidos acá, porque no vamos al supermercado saltando, sino que es una habilidad motora muy importante, pero que no la utilizamos para desplazarnos, con todas sus variantes: el salto en profundidad, el salto en largo, el salto en alto, los saltos en el lugar, saltos hacia adelante, saltos hacia atrás, y trabajar la ubicación del cuerpo con respecto a estos saltos. Los apoyos, las cuadripedias, apoyos en 2 pies, apoyos en 2 manos, apoyos con 4 bases de sustentación. Los rolidos, hacer rodar, y acá sí me refiero al cuerpo, el hacer rolar el cuerpo. El reptar, que es moverse como un reptil, arrastrándonos. El trepar cosas. El poder colgarnos o suspendernos de cosas. Los balanceos, los giros, empujar, traccionar. Bueno, todo esto requiere a veces de algunos elementos o aparatos desde el cual poder colgarnos, desde el cual poder trepar, ¿sí? Ustedes ven que hay mucha variedad, y si nosotros no incluimos propuestas para que cada una de estas vayan apareciendo, lo más probable es que queden fuera de la mochila motora que cada uno de nosotros vamos conformando. Y por último tenemos las habilidades motoras manipulativas, que básicamente son las que decíamos que requieren de un elemento o algo o un objeto que manipular. Los lanzamientos, los pases, el poder hacer girar o rodar cosas, las recepciones con el pie, con la mano, los lanzamientos también, y los pases también, el driblear, pero no solamente en el sentido de driblear y hacer picar una pelota, sino el conducir una pelota, a lo mejor rodando con la mano por tal lugar, o con el pie. Eso también es driblear. Acá tenemos que hacer una aclaración en cuanto al equilibrio. El equilibrio básicamente no es una habilidad motora. El equilibrio es una cualidad motora, ¿sí? Pero que sin duda facilita la ejecución o la buena realización de la habilidad motora. Por lo tanto, algunos autores la incluyen dentro de la habilidad motora. No importa, no nos volvamos locos. El tema es que sabemos que tenemos que trabajar situaciones de equilibrio con nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? Diferentes tipos de equilibrio. Y también tenemos la posibilidad de combinar cada una de estas habilidades motoras. El caminar lo podemos, y el correr lo podemos combinar con el salto, con el lanzamiento, con el pasar, con el recibir, con un montón de cosas. El salto, lo mismo, podemos combinar ese salto con un montón de habilidades. Lo mismo el driblear. Bien, cada una de las habilidades motoras es susceptible de ser combinada con otra, o con otras. Cadena de A2 o cadena de A3. ¿A qué me refiero con esto? Una cadena de 2 es combinar 2 habilidades motoras, por ejemplo, correr, saltar. Una cadena de A3 es una combinación de 3 habilidades motoras: correr, saltar, lanzar, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué combinaciones tenemos que trabajar en el nivel inicial? Las más simples. Lo primero que se afianza son las habilidades motoras simples: el caminar, correr, saltar y lanzar. Entonces, lo primero que se afianza es lo primero que puedo combinar. Una de las primeras combinaciones más naturales que ustedes van a observar en los niños y las niñas es el correr y el saltar. No esperen observarlo como si estuvieran observando a un atleta
haciendo un salto en largo. A lo mejor al momento de combinar y de hacer el salto, esa carrera se detiene. O hay un ajuste en cuanto al pie de pique. Sigue siendo una combinación. ¿Por qué? Porque están en el proceso de vivenciar, experimentar todo lo posible para ver cómo lo puedo hacer. Como mensaje principal de la clase, tenemos que saber que hay en la primera infancia dos momentos principales. Hasta los 2 años es el momento en que van apareciendo las conductas motoras más básicas y que luego van a servir de base para que aparezcan otras un poquito más complejas. Estos 3 tipos de conductas son el proceso de caminar o de aprender a caminar, que es la bipedestación, el proceso de tomar cosas con la mano o la motricidad de la mano, que va a dar pie a las posteriores conductas manipulativas, y el proceso de la motricidad general, el darme vuelta, el rodar, el rolar, el gatear, y que van a dar pie a futuras habilidades motoras un poquito más complejas, pero que no permiten el traslado del cuerpo de un lugar al otro. Ustedes como futuros profes, ¿sí? Y viendo este contexto, ¿qué abordaje o qué propuesta harían en el nivel inicial, 4 o 5 años, con respecto a la habilidad motora? ¿Qué les parece que tendrían que proponer? Profe, estoy todo entrecortado y no te entendí. Perdón, Sí, yo igual, profe. Me pasé. voy de nuevo. Si se corta, me avisan. ¿Ahora me escuchan un poco más fluido? Bien. No, les preguntaba que ustedes como futuros profes, ¿sí? Que a lo mejor alguno ya está trabajando con niños o con niñas, ¿qué propuesta harían en cuanto a la habilidad motora en el nivel inicial, entre los 4 y los 5 años? ¿Dónde centrarían la cosa? ¿Qué sería lo primordial? Para mí, profe, que distingan los 4 apoyos, 3 apoyos y 2 apoyos. Bien, apoyos, Formas de desplazarse. formas de Se le desplazarse. tildó al profe, parece. ¿Y otra vez? Yo lo veo, pero está tildado. No creo ¿Ahora que los sí? haya escuchado. Ahora sí. Capaz si sacando la Sí, profe, cámara ahora puede sí. andar mejor el audio. A ver, los escucho. Estábamos centrados en esto de cuál sería la propuesta en el nivel inicial. Formas de reconocimiento del cuerpo y de la motricidad. Sí, O de vivencia. siempre pensando en la habilidad motora, ¿no? ¿Qué tendríamos que proponer? Y actividades que lo lleven También. justamente a que él pueda responder con esto de correr, saltar, lanzar. Yo daría Ujú. actividades para que reconozcan las extremidades del cuerpo también, porque muchos nenes, yo he visto ahora en nivel inicial, que no reconocen su fuerza, su velocidad, ni sus piernas. Es como que no pueden coordinar. Yo creo que haría juegos de eso. Sí, es natural que no puedan coordinar porque son niños que están aprendiendo. No nos olvidemos, no esperemos ver propuestas de movimiento complejas en niños que recién están Exacto. incorporando cosas, ¿no? Que Sí. además también a nivel psicológico y cognitivo están desarrollándose. Sí. Y tienen una forma de pensar que ya conocemos y todo eso. Las lógicas. Sí. Están en proceso de reconocer un montón de cosas. En cuanto a las acciones motoras, nosotros en este momento tratemos de diferenciar lo que es el conocimiento del propio cuerpo, de la capacidad perceptiva y de la habilidad motora, como 3 grupos importantes de contenido, ¿no? En cuanto a la habilidad motora,
por lo que vimos, sabemos que ante los estímulos correctos, los chicos y las chicas deberían empezar a poder correr de manera fluida, saltar de manera fluida, lanzar cosas, treparse, arrastrarse, tratar de colgarse de algún lugar, combinar algunas habilidades motoras, a lo mejor pasar y recibir pelotas, siempre hablando de nivel inicial, ¿no? Profe, Sí, un ejemplo puede ser, por lo menos si hay una cancha que tenga líneas marcadas, que los nenes pasen por estas líneas, es decir, que entre solo un pie en la línea. sí, pero ahí ¿qué estarías trabajando, Aldana? ¿En las nociones espaciales o la habilidad motora? No sé, esa es mi pregunta, porque yo estaba dando eso y no entendía muy bien Ah, a qué me sí, estoy refiriendo. ahí estás trabajando las nociones espaciales, los conceptos de límite. Cuando vos estás trabajando en una línea, estás trabajando el concepto de límite en un espacio, ¿sí? ¿Se comprende? Vos estás trabajando Ah, ok. sobre... Diferente sería el proponer diferentes actividades en nuestras clases donde los niños y las niñas puedan correr de diversas maneras, caminar de diversas maneras, saltar de diversas maneras, lanzar de diversas maneras, pasar pelotas y cosas de diversas maneras, el poder treparse a diferentes aparatos, el poder arrastrarse para pasar obstáculos, el poder apoyarse en nuestros pies y nuestras manos tratando de armar una cuadripedia, por ejemplo. Todas esas son habilidades motoras. Y nuestra tarea en el nivel inicial, básicamente, es permitir que esto que viene de manera innata y que es natural de nosotros como seres humanos, aparezca. ¿Por qué? Porque van a servir de base a futuros aprendizajes bastante más complejos en el futuro, cuando empecemos a trabajar técnicas deportivas, o por ejemplo, el ritmo de 2 tiempos en básquet. ¿No es una combinación de habilidades motoras? ¿No es correr, saltar y lanzar? Es una combinación. Lo que pasa es que está acomodado a cierto reglamento específico de un deporte y que conforma una técnica deportiva. Pero en el nivel inicial nosotros no nos tenemos que preocupar por la calidad del movimiento. Y les diría, al principio de la escuela primaria tampoco. No nos tenemos que preocupar por si corren o saltan de una manera coordinada. No nos tenemos que preocupar si lanzan y ese lanzamiento no se hace trasladando, por ejemplo, el peso del cuerpo hacia adelante. Profe, Sí, entonces que los chicos se vayan incorporando esquemas de acción a través de actividades exploratorias, ¿o no? tal cual. El poder proporcionar todo la mayor gama posible de experiencias motoras. ¿Sí? Esas experiencias motoras que van a tener esta edad van a servir de base de la pirámide. Luego en el futuro, esa base va a servir de sustento para aprendizajes más complejos, pero solo en el futuro. No nos tenemos que preocupar por correcciones técnicas. Sí nos tendríamos que preocupar para que corran, salten, lancen, trepen y hagan todo lo posible, porque va a ser lo que nos va a permitir en el futuro que esos aprendizajes sí se transformen en cosas más complejas. Si nosotros nunca ponemos a nuestros alumnos debajo de una soga que tenga nudos, ¿cómo podemos pretender que esa experiencia del trepar se lleve adelante? A lo mejor lo hacen por su cuenta en otro lugar, pero nosotros, como profes, tenemos que democratizar esa posibilidad de acceso. Tenemos que brindar las mismas posibilidades a todos, al que las tiene afuera de la escuela y al que no las tiene, al que las tiene afuera del jardín y al que no las tiene. No hay lugar donde
la práctica de la actividad física sea más democrática que en la escuela y en el jardín. Por lo tanto, lo que nosotros no hagamos en la escuela y en el jardín son cosas que le sacamos de la mochila motora a cada uno y que a lo mejor no la pueden hacer afuera. O no la van a hacer nunca afuera. Dos cosas importantes para la clase que viene, ¿sí? Una es la lectura de algo que les voy a dejar ahora, para poder seguir complejizando en este tema un poquito. Tomen como referencia siempre el libro que manejamos en la cátedra. El capítulo 4 habla y explica y clasifica las habilidades motoras, ¿sí? Si quieren leerlo, léanlo, pero hasta la habilidad motora básica, porque después se les va a empezar a confundir un poco. Y en el capítulo 5 habla de cómo se va desarrollando esta habilidad motora. Yo les dejo acá unas páginas de referencia, que es entre las 113, ahí me pone una cara Matías que no sé qué es. Son 7 páginas, Matías, tampoco es tanto, ¿sí? Entre las 113 y las 120 habla del desarrollo de la habilidad motora básica, cómo se va desarrollando o cómo se debería ir desarrollando en este periodo, hasta los 7 años, ¿sí? Bien. Bien, y lo segundo que les quiero decir no es una tarea, es un anuncio. No se pongan felices ahora. El 7 de junio tenemos parcial. No, me dicen por ahí, sí, te digo yo. Ahora sí ponen esa cara, Matías, estás en todo tu derecho. Se los quiero decir hoy para que sepan más o menos la fecha. Los temas en particular se los voy a dar recién la semana que viene, pero ustedes... Profe, le corta. Sí, espera que saco la cámara. Profe, escúchame. Ahora va un poco más fluido. Sí, profe, se escucha mejor. Bien. No, les decía que los temas puntualmente se los voy a dar la semana que viene, pero ustedes vayan centrándose en esquema corporal, es decir, el capítulo 1 de Susana Sevi, capacidad perceptiva, capítulo 2, habilidad motora, que es la primera parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5, después lo vamos a diferenciar bien para que no... Bueno, tampoco leerlo todo no le va a hacer mal, pero para que sepan centrarse en lo del parcial. ¿Puede repetir lo último? Sí, la primera parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5. Luego, la semana que viene yo les voy a dar específicamente qué parte, ¿de acuerdo? Para que se logren centrar bien. Profe, todo el libro de Sevi, ¿no? No, todo no, para este parcial tampoco tanto. No, o sea, lo que yo vi de esos capítulos que usted estaba hablando. Sí, todo el libro de Sevi. Más... ¿Es para desarrollar o múltiple choice? Múltiple opción. Más lo que fuimos viendo de planificación, saber diferenciar entre propósito y objetivo, los niveles de planificación, bueno, pero tampoco anoten todo ahora porque la semana que viene yo les voy a dar puntualmente cuáles son todos los temas, ¿sí? Es para, si quieren empezar a leer, que empiecen a leer, ¿sí? 7 de junio, profe, entonces. 7 de junio. Bueno, chicos, chicas, la semana que viene vamos a continuar con esto, habilidad motora, y vamos a tratar de empezar a hacer alguna propuesta de clase para la habilidad motora. Vamos a ver cómo está incluida la habilidad motora en el diseño curricular, ¿sí? Básicamente el proceso que venimos haciendo con los otros contenidos también, ¿sí? Que tengan buena semana, no sé si quieren consultar algo antes que nos vayamos. No, profe. Bueno. Cualquier cosa, escriben y preguntan, ¿sí?
Bueno, Bien. profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Chao. Que tenga Que buena hablen- semana también. Chao, buena semana, profe. Adiós. No, profe, hasta luego. Profe, gracias.